Muy bien, seguimos, estamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 M por aire, radionacional.com.uy por internet, en la aplicación La 30 también, estamos en Facebook, en donde estamos, por ex, arroba en donde estamos, Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. Desde Instagram tenemos nuestra cuenta Threads también, donde ahí tenés todo un hilo de publicaciones con mis propios comentarios, mis pequeños análisis en ese formato, y nuestros programas que también están relinkeados, subidos a esa red de Twitch, como también, por supuesto, a X, están relinkeados ahí. Si no, ingresá directamente a nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos. Te suscribís, es absolutamente gratis, recibís noticia de todo lo que estamos publicando. Bueno, me quedó lejos la vincha, la verdad que no sé si se escuchó lo que dije, pero estamos en Facebook, en donde estamos, te repito, en X, arroba en donde estamos, en Instagram, en donde estamos, Uru, nuestra señal también tiene nuestra red Tweets, que estamos publicando todo lo que a su vez se publica en nuestro canal YouTube, que relinkeamos a X también, por supuesto, un trabajo de Mariana Peralta, de modo impecable, donde vamos editando columna a columna los producidos, los contenidos de este programa, que es una propuesta de Libertas, nuestra asociación civil sin fines de lucro. Libertas es la primer fundación uruguaya liberal que propone la defensa y a su vez hoy por hoy actuar en la resistencia, defendiendo los valores democráticos, republicanos de nuestro Estado de Derecho, proponiendo la difusión, la investigación previa, el acopio de información, la tarea periodística, pero va más allá de eso, Libertas, tareas de comunicación, desarrollo de foros, convenciones, emprendimientos de distinta naturaleza, todos vinculados, todos coadyuvantes, todos confluyentes en la defensa de nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, los principios constitucionales, la vida republicana del país y para el mundo, evidentemente, necesitamos un mundo que sea así, un mundo venturoso, de desarrollo, de libertades, de garantías democráticas, de garantías desde nuestros estados de derecho para esas libertades y esas vidas en desarrollo y de desarrollo, un mundo libre. Bueno, en el Frente Amplio plantean todos los contrarios. Si vos escuchás audiciones, por ejemplo, en determinadas radios, da miedo. Hablan de tener un comité de base en cada lugar, en cada pueblo, en cada pueblito de cada departamento de nuestro país, para batallar fuertemente contra este gobierno y sacarlo para que no vengan más. Mirá lo que dicen las organizaciones comunistas dentro del Frente Amplio, este comunismo organizado, alineado al Foro de San Pablo, a este plan ya continental, revolucionario, para instalar el socialismo del siglo XXI. La idea de aquel mentor, aquel doctor en filosofía marxista, Heinz Dietrich, que fue el mentor de Chávez, el mentor de Maduro, que los instruyó en Cuba. Cuba que hace una alianza estratégica con Venezuela para obtener, para chupar, para succionar toda su energía, su petróleo, el gas, los recursos naturales, porque Cuba no produce nada. Claro, y ahora Venezuela tampoco empobreció a su pueblo, más de 7 millones que emigraron, y tiene un pueblo absolutamente empobrecido a través de una tiranía, que eso es lo que produce un régimen marxista, el régimen político del marxismo-leninismo, del marxismo gramsciano, lo que plantea es un régimen político que se traduce en una tiranía que sustituye al régimen republicano, a la república con todas sus garantías, y la sustituye por una tiranía, es decir, un Estado despótico, tirano, que va legislando leyes muy tiránicas, y desde un régimen totalitario de poder del partido único, del régimen único, que no admite ideas en contrario. Entonces, ¿por qué convivir con el enemigo que nos está desmantelando el Estado de Derecho, que lo está pervirtiendo gravemente y que viene sistemáticamente, valga la cacofonía, legislando contra nuestra Constitución? Te repito, con la connivencia de muchos integrantes que hoy están en este gobierno porque son los integrantes del sistema político en pleno. Voy a leer esta nota, por lo menos un fragmento de la misma publicada en el día de ayer, 26 de septiembre del 2023, en el portal digital de altísimo nivel en nuestro país. Debo reconocer que acá hay un equipo de periodistas que están trabajando fuertemente en la batalla cultural, instalando temas, instalando el desarrollo de análisis en contraviento, así se llama. Ingresá a ese portal, a esa especie de portal de información y de notas editoriales y de análisis, una especie de diario virtual de interesantes contenidos, te repito, con
un nivel muy alto, con columnistas prestigiosos, que plantean temas muy importantes y que están dando la batalla cultural desde ahí. ¿Ves? Ahí tenés otro ejemplo de esos aislados medios de prensa que evidentemente no son masivos, pero que va adquiriendo viralidad, masividad por el alto contenido, los temas que tratan, que son muy importantes, son trascendentes para el país, y el contenido que asumen esos temas en el tratamiento analítico de sus distintos especialistas. En este caso, un eminente especialista, un jurista de altísimo nivel en el país, que a su vez me beneficia a mí con su amistad, me propicia su amistad, como lo hace Angelito Tata, así firma, él firma con seudónimo y lo quiere hacer de esa manera. Angelito Tata, un eminente jurista del Uruguay, nos plantea el gravamen inconstitucional que se proyecta para las jubilaciones profesionales. Esto está publicado en Contraviento, te repito, en Contraviento. Y escribe como @Angelito-Tata, un plebiscito de reforma constitucional efectuado el 26 de noviembre de 1989 incorporó al artículo 67 de la Constitución los siguientes dos incisos: los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la variación del índice medio de salarios y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central. Es decir, que esta normativa introducida en ese plebiscito constitucional establece que la jubilación y la pensión deberán ser ajustadas por el régimen de la variación del índice medio de salarios vinculada a los ajustes y a los aumentos de las remuneraciones de los funcionarios públicos de la Administración Central. Las prestaciones previstas en el inciso anterior se financiarán sobre la base de, literal A, contribuciones obreras y patronales, el régimen de, de solidaridad intergeneracional que plantea el BPS, las contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley, específicamente ahora el 6% del IVA, por ejemplo. Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a lo precedentemente mencionado. Es decir, si nos enteráramos que ese 6% del IVA se destina a otra cosa, sería inconstitucional, porque está creado ese 6% para estos aportes. Si los aportes patronales se usaran, los aportes dentro del régimen solidario de reparto se usaran para imponer se les impone un impuesto, un gravamen, es inconstitucional. No se puede ponerle un impuesto ni al salario ni a la jubilación. La jubilación y las pensiones no pueden ser pasibles de un impuesto. Sí lo hizo el Frente Amplio con el IAS. Otra inconstitucionalidad grave, que este gobierno tuvo que bajar en un 20% ese impuesto. Literal B, la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado si fuera necesario. Bueno, el Estado uruguayo en cada rendición de cuentas, dentro de todo el panorama presupuestal, de acuerdo a la ley presupuestal, que es potestad exclusiva del Poder Ejecutivo, que es el que debe formular la ley presupuestal para que luego sea de algún modo corregida o revisada, complementada por la actividad legislativa, ley que es no pasible, no es pasible de ser sometida a ningún recurso. Ya lo aclaro, porque en cualquier momento nos vamos a enterar que los comunistas van a querer ir por un plebiscito o un referéndum contra la ley presupuestal. Estamos en esa locura. Bueno, no es pasible de esto. O sea, la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuera necesario, son todas las aportaciones, los recursos económicos que se transfieren al régimen del BPS para las prestaciones jubilatorias y las pensiones que deberán ajustarse de acuerdo al índice medio de salarios. Esto se introdujo en un plebiscito del año 1967 en la Constitución del 67. El motivo por el cual se incorporaron esas disposiciones fue impedir que se continuara una política aplicada por diversos gobiernos en oportunidad de requerirse ajustar el importe monetario de las jubilaciones para restablecer su valor depreciado por causa de la inflación. Es decir, que esto de los ajustes jubilatorios y de las pensiones, de acuerdo al aumento o los ajustes del salario de los empleados públicos de la Administración Central, obedece a una política inflacionaria. Esta reforma constitucional contempla el proceso inflacionario de nuestra economía, la devaluación del dinero, por lo tanto hay que estar ajustando los
las jubilaciones como también los salarios. Una política que consistía en adulterar la aplicación del porcentaje de variación del índice de precios de consumo, que era el régimen anterior, aplicando un porcentaje mayor de dicha variación, es decir, se le daba un aporte mayor aún en el ajuste, netamente populista, se ajustaba más, por ejemplo, las jubilaciones más bajas se ajustaban por encima del índice de precios al consumo, del IPC, antiguamente a esta reforma. Y claro, esto se lo hacía de una manera muy populista, aplicando un porcentaje mayor de dicha variación a las jubilaciones de menor importe, que de esa manera aumentaban su valor originario y en contrapartida un porcentaje menor de la variación a las llamadas jubilaciones altas o privilegiadas. Yo diría acá a las mal llamadas jubilaciones altas y privilegiadas, porque no existe una jubilación privilegiada. La jubilación está en estricta consecuencia, una estricta relación con los esfuerzos que hizo esa persona, con las capacidades que desplegó esa persona, aportándole al Estado a través de su legítimo trabajo o su profesión o sus emprendimientos. No hay ninguna jubilación que sea privilegiada. Es, en definitiva, un derecho adquirido de acuerdo al esfuerzo propio, e inclusive discutible dentro de este sistema del reparto. De parte nuestra es muy discutible, porque no se da la justicia social de los esfuerzos de muchas personas, del emprendimiento, de la colaboración en la producción de riquezas a nivel nacional, de los esfuerzos personales, de los talentos desarrollados, de gente profesional, no se logra de todas maneras la justicia social con un sistema de reparto. Pero por supuesto que ya pasar a la patología verbal de decir que son jubilaciones privilegiadas es típico de la patología comunista, del pensamiento atolondrado del comunismo o del marxismo en materia económica. En concreto, una política netamente populista que consentía en reducir los ingresos de algunos para aumentárselos a otros, que paguen más lo que tienen más, que paguen menos lo que tienen menos, y acá sería que se le aumente más a los que tienen menos y les aumenten menos a los que tienen más, típica política redistributiva de contenido de clase, típica política de redistribución de una riqueza producida con contenido de lucha de clases, el concepto distributivo de lucha de clases, planteando el dogma inveterado marxista, consignado en el manifiesto comunista de la igualdad social. La igualdad social. Y dale con la igualdad social. Y ellos van a estar todo el tiempo hablando de la igualdad social o de la contrapartida, la desigualdad social que genera el sistema capitalista, que generan los burgueses concentradores de riqueza, que genera este sistema de dominio de las clases trabajadoras y todos los sectores sociales o colectivos sociales menos privilegiados, y de ahí que le sirvió desde el marxismo cultural gramsciano tomar la línea progresista woke con el LGBT y desplegar toda una revolución marxista, socialista, desde la bandera del arco iris, por ejemplo. Y por otro lado, nuestro país con una arremetida terrorista con legislación inconstitucional sistemática. Una sistemática tarea o actividad legislativa contra la Constitución, perpetrando ya la revolución marxista pacífica, como lo hicieron, estropeando totalmente las garantías del debido proceso y la separación de poderes con el Código del Proceso Penal, por ejemplo, estableciendo un régimen fiscalista que no da ninguna garantías. En concreto, una política netamente populista se pretendió derribar con esta reforma del 67, que es en definitiva establecer una cláusula de valor. ¿Qué es una cláusula de valor? Bueno, en un sentido técnico jurídico, dice este eminente jurista uruguayo que publica esta nota en Contraviento, ese inciso del artículo 67 implica lo que cabe denominar como una cláusula de valor, es decir, una disposición cuya finalidad es mantener inalterado el valor originario de una prestación jubilatoria o lo que es lo mismo, prohibir toda reducción de ese valor originario. Entonces, ¿cómo proyecto de gravamen a las jubilaciones profesionales y gravamen a las jubilaciones bancarias? Pero no atienden a este artículo, no analizan este artículo. Bueno, lean a Angelito Tata en Contraviento. Diputados, senadores, miembros integrantes de este gobierno,
ediles incluso que hablen cotidianamente con algún diputado o senador, aquellos que son abogados, que tienen formación jurídica, atente al lupo, lean este artículo de Contraviento publicado en el día de ayer desde la pluma de Angelito Tata, repito, un eminente jurista, un abogado con una altísima experticia jurídica y un estudioso muy importante. Por eso hablo de un jurista que hace honor al título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales porque se comporta como un cientista de las ciencias jurídicas. Este amigo mío que publica en Contraviento. Bueno, dejamos por acá el tema, da para mucho más, vamos a seguir con este tema. Podemos rematar diciendo que fue en el periodo del gobierno del Frente Amplio, siendo Astori el ministro de Economía, que se efectuó una abierta violación de esa cláusula de valor de las prestaciones jubilatorias al incluirlas en la materia imponible del indebidamente denominado impuesto a la renta a las personas físicas. Y como no pudo llegar por esa vía, luego aplicó el mismo gravamen con otro nombre, IAS, lo puso con otro nombre, aplicándole un gravamen inconstitucional a las jubilaciones. Esto fue el señor Astori, el hombre del afinado lápiz para hacer los números fiscales, le llamé yo, el que parafraseó una frase de la madre de todas las reformas, cuando se habló de la madre de todas las batallas, él le puso la madre de todas las reformas, haciendo el panegírico, la apología de la gran reforma del Frente Amplio, que fue la escalada impositiva de una naturaleza doble tributaria y confiscatoria para nuestro país, empobreciéndolo, generando ya procesos recesivos en nuestra economía, contextos de recesión, sectores recesivos de la economía, de crecimiento de la economía, que cerraran muchísimas empresas, que fueran a la quiebra muchísimas empresas, que se perdieran fuentes de trabajo, dejando un país que en los mejores momentos de la economía del mundo arrojaba cifras espantosas, casi como saliendo de una economía de guerra, con el 10,1% de desempleo, con un desempleo irregular no medido, con un desempleo irregular, es decir, un empleo, perdón, irregular no medido, un empleo en negro, en el mercado negro que no está cuantificado, con una inseguridad alimentaria de altísimos porcentajes, con una inflación ya muy alta, con un endeudamiento externo que triplicó los endeudamientos externos de gobiernos anteriores. Bueno, este fue el gobierno del Frente Amplio, que se aplicó dentro de la cantidad de inconstitucionalidades, aplican por una ley inconstitucional un gravamen inconstitucional a las jubilaciones de acuerdo a lo que explica Angelito Tata. Esto fue en el gobierno del Frente Amplio cuando Astori introduce el IAS. IAS que ahora fue minimizado, bastante minimizado, atenuado en ese impuesto inmoral, por otra parte, a los jubilados. Injustificable impuesto a activos y pasivos, una primera acción de inconstitucionalidad del IAS, incurrió en el grueso error jurídico de pretender que con ese impuesto se violaba la cosa juzgada que refería al IRPF. Hubo un error ahí en aquellos que tramitaron un recurso o una acción de inconstitucionalidad, dice Angelito Tata, acá hay cuestiones más técnicas, que no viene al caso ahora, se nos va el tiempo, pero quería darles noticia de este artículo que vale la pena que lean, es sumamente interesante, vamos a seguir tratándolo, pero ingresen a Contraviento y lean el artículo de Angelito Tata que se llama El gravamen inconstitucional que se proyecta para las jubilaciones profesionales. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.